bien, son las 2:32. Vamos a tratar un tema que de alguna manera pues a la mayoría nos atañe. A ver, usted tiene tarjetas de crédito, una, dos, tres, en fin, hace uso de ellas, pues le recomiendo realmente escuchar la siguiente entrevista que hemos traído aquí a Jorge Guillén, economista y profesor de finanzas, porque en resumen, el Perú es el país a nivel Latinoamérica que más paga intereses con el tema de las tarjetas de crédito, bueno, en relación a otros países. Por darles un ejemplo, y no me dejará mentir, 110% es lo que pagamos más o menos nosotros, la tasa más alta anual, versus, por ejemplo, países como, en este caso, a ver, Brasil, que paga 18%. Sí, hay una ¿Por qué la diferencia? fuerte diferencia y sobre todo los márgenes de ganancia de bancos también entre nuestros pares. No estamos comparando con Estados Unidos, ¿no? Donde las tasas de interés son mucho más bajas, o en Asia, en China o Hong Kong, donde las tasas de interés son menores hasta 3% APR, o Annual Purchase Rate, que sería el equivalente a nuestro TCA. Correcto. También habría que ver una diferencia entre el TCA, la tasa de costo anual, y la TEA, que es la que nos engaña a veces, la tasa efectiva anual, que uno a veces compra un hipotecario o una tasa por el crédito de consumo, como mencionas, y la diferencia es hasta 5, 6 o 15 puntos básicos entre lo que te dice la propaganda grandota. Claro. ¿No? Te ofrecemos 6%, 5%, y al final en letras chiquitas, TCA, muertos y heridos, portes y comisión, seguro de desgravamen y todo, y depende de la edad de la persona que lo está pidiendo, porque es una edad avanzada, el seguro de desgravamen es mucho mayor, puede llegar hasta, como mencionas, y diría hasta en algunos casos, algunos créditos de consumo llegan hasta 200, 300%. 200, 300%. TCA, ¿no? La tasa de costo anual. Y las membresías también. Ah, sí. Y lo que es rarísimo, Tortura, porque claro. uno diría, bueno, lo que hace diferente dentro del país una TCA es quizás el tipo de institución, ¿no? Una institución corporativa con mejor cartera de clientes y menores costos puede tener una tasa menor, que es hasta 30% en un banco grande, frente a un banco chiquito o una caja que te puede dar 100 o 200. ¿no? A ver, para entendernos, tengo mi tarjeta de crédito, voy y compro un producto por 100 soles, aquí en el Perú. ¿Cuánto termino pagando al final, digamos, del año? Claro, si lo matas en un año es 200 soles, ¿no? Claro. Pero si, ese es el tema también si vas pagando el mínimo. Si vas pagando el mínimo, no vas pagando interés y no vas matando la deuda, y eso se hace, no lo haces en un año, sino lo haces en mucho más tiempo, hasta y en de otros 15 años. países, a ver, por ejemplo, como decía el tema, el ejemplo de Brasil, que es el que tiene a nivel Latinoamérica menores tasas, ¿no es cierto? También a un gasto comparado, digamos, con nuestra moneda, 100 soles. ¿Cuánto termino pagando al final del año en Brasil? Claro, terminas pagando 10, ¿no? Y ahí sí es mucho más fácil. Bueno, con el pago mínimo siempre pagas intereses, ¿no? Lo ideal es tratar de prepagar un poquito más el 10 soles, digamos, principal. Es lo que pagas anualmente de interés. En Brasil, mientras que en el Perú pagas por lo menos de 100 soles pagas 200. 200, en el máximo caso. En el máximo caso. ¿No? Ahora, ¿cuál es la razón? Tú hablabas de concentración bancaria. Si nos puedes explicar a qué te refieres con concentración bancaria. Sí, pasa en muchas instituciones. Por ejemplo, te pongo el caso más típico que hemos escuchado, el de la gasolina o el del petróleo, ¿no? Donde hay una concentración o cartel entre las refinerías y los grifos, ¿no? La gasolina baja, 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 y dicen, no, se demora en bajar. Pero sí, para subir sí es rapidito. Al día siguiente o el mismo día. Y se activa el subsidio del regulador de Osinermin, y ya con eso tratan de no subir, no dispararse en el precio final al consumidor. Pero hemos tenido precio internacional del barril en $40 el barril, casi la mitad, ¿no? de lo que es ahora. Y nunca bajaba tanto. Vas a otros países como Estados Unidos, la gasolina es mucho más barata. Bueno, sin contar Venezuela, que es un subsidio, un outlier diferente, ¿no? Y eso es un poco debido al cartel, colusión que hay. La medida, por ejemplo, del presidente Kuczynski, que yo soy uno de los que más es crítico de ello, porque cuando baja el IGB, y eso ya ha pasado antes con Benavides en el 2011, cuando era ministro de Economía, baja el IGB y el productor, por cartel o por monopolio o por oligopolio, no baja su precio, se guarda el diferencial.
Cuando el Banco Central baja las tasas de referencia, se supone que las tasas interbancarias y los costos deberían abaratarse, pero no se traslada. El 2009, no pasa nada, sigue todo, digamos, los números siguen igual o incluso aumentan. el 2009 bajaron hasta 4 o 5% y en realidad se trasladó al consumidor en la mitad. El diferencial se lo guardaron, ¿no? Y cuando sube, eso sí es inmediato. Inmediatamente se lo patean al cliente. Ahora, el problema en realidad es que, bueno, en libre mercado uno puede poner la tasa que le dé la gana, el precio que le dé la gana, y ya es uno el que finalmente acepta o no las condiciones. Pero el tema de las condiciones, hablando de bancos específicamente y tarjetas de crédito, la información no es clara. Y lo que leí es que justamente la mayor cantidad de quejas que recibe Aspec es justamente por la mala información o la omisión de información de los bancos. Sí, es ahí el rol un poco de Indecopi, el regulador que es la SBS, y como mencionas tú es el libre mercado, pero el libre mercado funciona bien cuando hay competencia perfecta. Acá tenemos una estructura imperfecta que es un oligopolio. La entrada de nuevos actores podría ser, pero quizás podría haber una barrera a la entrada de nuevos actores. Pero hay una ¿no? serie de bancos, cajas municipales, en fin, nuevas financieras que van ingresando al mercado. Entonces, ¿por qué hablar de concentración, en este caso bancaria? En realidad los más grandes son 3 o 4, que no puedo mencionar un poco el nombre, pero sí sabemos quiénes son esos 3 o 4 que controlan casi el 80-90% de las colocaciones y depósitos. De tarjetas de crédito, créditos en sí. En Estados Unidos hay 14.000 bancos, pero 10 de ellos son los que manejan la economía. Bueno, aquí 3 en realidad son los que... Y ahí eso hace... Y algunos de ellos son chilenos, digamos, para más o menos ubicarlos, para que no está tan... Bueno, sí, hay, bueno, que tienen un background del primer mundo, ¿no? No necesariamente de Chile, sino tienen un background o una espalda, un soporte de países desarrollados. Correcto, pero me refiero a que son estos bancos que nosotros conocemos, son de origen chileno, que tienen sus tiendas por departamento, a eso me estoy refiriendo. Sí, también, y también hay otros que son de los grandes, que controlan casi, los más grandes, que lo vemos en la calle, salimos a la calle y están por todos lados, ¿no? Claro. Sería ideal tener romper un poco esas barreras. Claro, el problema es que nuestra economía es un poco pequeña, es mediana, ¿no? Y nuevos actores no pueden venir porque en realidad buenos clientes hay pocos, ¿no? ¿Dónde puedo yo como cliente, como parte de este sistema, digamos, bancario, dónde puedo yo obtener la información de cuáles son las tarjetas más caras, cuáles son los bancos que más dinero cobran justamente por estos préstamos? Debería ser con Indecopi o la SBS, pero yo en particular lo hago hay una página que se llama comparabien.com. Escúchenlo por favor, comparabien.com. Sí, ahí puedo obtener qué tipo de información. No debería ser en la fuente oficial, ¿no? Claro. Pero esta fuente yo personalmente voy, es abierta al público. Tú pones tu edad, pones qué cosa es lo que quieres, una tarjeta para estudiante, un préstamo de libre disponibilidad, y te aparecen una serie de información de las tasas y los portes y comisiones de cada una y cuál es el ranking, ¿no? Esta es la mejor y luego esta. Correcto, comparabien.com. Sí, lo que no hace Indecopi, lo que no hace la en este SBS. caso la SBS. ¿Por qué? Porque la información es confusa, porque la información tiene que estar. La información no es complicada, no es una fórmula matemática. O sea, es como leer las etiquetas de los productos actualmente, ¿no es cierto?, en el mercado, claro. Y que tienes que estar con tu nutricionista al lado. En este caso tienes que estar con tu economista al lado para entender lo que te quiere decir la SBS, y en este caso... Y no es difícil comunicarlo, porque es la tasa, digamos, con costos y comisiones, la tasa efectiva. Como mencionas tú, si tu deuda es de 100, ¿cuánto vas a terminar de pagar al final en intereses? Y si, por ejemplo, en las tarjetas de crédito hay membresías, que bancos grandes te la cobran, bancos renombrados. Y eso es lo que a mí me parece extraño, porque un banco grande debería tener costos más reducidos. No me sorprende si fuera una entidad pequeña, una caja. Pero es un banco enorme y yo he tenido el caso que he tenido que salir de esa tarjeta de crédito porque no sabía que me la cobraban. Y decía, ¿pero por qué me cobran 400 soles al año en enero? No es por membresía de Visa o de Mastercard. Entonces tuve que salir porque hay otras entidades más pequeñas que no te la cobran o te la reembolsan cuando pones gasolina al auto o compras algo por 200 soles y te la extornan, ¿no? Correcto. Ahora, los intereses son altísimos, entonces nos queda claro, en el Perú, a nivel Latinoamérica, pagamos los porcentajes más altos en cuanto a intereses de tarjetas de crédito, ¿no? Se puede regular, si bien estamos en una economía de libre mercado, pero tiene que haber un tope. ¿Se puede hacer algo en relación a eso? Un tema es mejor información, mejor transparencia.
Otro es, Indecopi sacó una campaña hace 4 o 5 años para evitar el cobro abusivo, ¿no? Y todavía no se han mantenido esos cobros abusivos. Por un día a veces te cobran, que te olvidas a veces o no lo pones en la cuenta, ¿no? Me olvidé, no lo puse y me cobraron el hipotecario y no estaba ahí, 100 soles por un día. Es demasiado, ¿no? Claro. Ahí sí se podría regular un poco, digamos, no intervenir en la tasa, porque tampoco queremos que los bancos quiebren y imponerles un precio. Correcto. Y permitir la entrada de actores que fomenten un poco la competencia, porque como te decía, estamos en una estructura de mercado competitiva, sí funciona el libre mercado. Es decir, que vengan otras entidades financieras a captar, digamos, público, ¿no es cierto?, para que el resto de entidades bancarias aquí en nuestro país, pues... Y no de segundo piso, porque vino Citibank, después desapareció y fue absorbida por Scotia y me parece que el BBVA, ¿no? Claro. Fue absorbida por ellos. O sea, vino, pero muy tímido. Correcto. Y el Citibank no es... HSBC también estuvo por aquí, es un banco... HSBC también es uno de... Sí. Y así varias entidades vienen y van. ¿Eso por qué? Parece que hay en la literatura hay una relación entre en los países emergentes, hay ciertas barreras, ¿no? Correcto. Hay familias que pertenecen a ciertos sectores económicos y hay ciertas barreras a la entrada. ¿Cuál sería, para cerrar, por favor, tu recomendación para aquellos que tienen tarjetas de crédito o tienen 1, 2, 3, 4, no sé, y hacen uso de esta? ¿Qué deberían hacer? Sí, bueno, tratar de usarla, la tarjeta de crédito se usa en caso de emergencia, ¿no? No se retira el efectivo salvo que sea una emergencia muy grande y se trata de pagar al final del mes o en 1 o 2 cuotas para no seguir pagando intereses a la entidad. Cuanto menos cuotas, mejor. Menos cuotas mejor, porque si no al final uno termina pagándole al banco y no terminas de cumplir con tu obligación, tener un endeudamiento más o menos bajo. Lo que me preocupa es en las estadísticas de la SBS por generación. Los millennials o los chiquillos de 20, 25 años son los más endeudados y tienen problemas de morosidad. Y digamos, otras generaciones, porque han vivido crisis económicas en el país, mantienen un nivel de ahorro grande, no hay cultura de ahorro en Perú, y esta generación después va a tener 40 y va a tratar de acceder a un hipotecario y no lo va a hacer, porque con esa historia crediticia no va a poder llegar. Digamos, no me preocupan las generaciones de 40 en adelante, sino las nuevas, porque parece que están, como no han vivido, siempre han estado en épocas de bonanza, no tienen una cultura de ahorro y una especie de sostenibilidad crediticia, ¿no? De largo plazo. Muy bien. Bueno, hay que, como siempre se dice, ¿no es cierto? La recomendación básica es gaste lo que gana, ¿no? En relación a lo que gana y ajuste el cinturón. No queda de otra, y a las tarjetas bien de lejitos nada más, solo para una emergencia. Muchísimas gracias por su presencia, Jorge Guillén, economista y profesor de finanzas de ESAN, que venía entonces a presentarnos este tema. Pagamos aproximadamente 110% de intereses anuales por el uso de tarjetas de crédito, fuera de otros costos adicionales, así que tómelo en cuenta. Son las 2:45, nos vamos a una pausa y regresamos.